John Stuart Mill fue un filósofo y economista inglés de origen escocés, representante de la Escuela Económica Clásica. Hijo del filósofo y economista James Mill, partidario absoluto de las ideas de Smith y de Ricardo. Stuart Mill tuvo la oportunidad de ser educado dentro de los cánones de la Escuela Clásica. No solo se le obligó a asimilar desde temprana edad materias de carácter económico, sino también asignaturas tan diferentes como la historia universal y la literatura grecolatina, las cuales a los 10 años ya le eran familiares. Su personalidad como economista en realidad se inicia a los 14 años, sin embargo, sus primeras publicaciones no aparecen sino hasta 9 años después, en 1839, principalmente con su libro Ensayos de Economía Política. En 1848 se publicó Principios de Economía Política, obra que lo convierte en un verdadero personaje dentro de la literatura económica. Su valor radica en haber precisado y sistematizado las doctrinas de Smith y de Ricardo, en haber iniciado la humanización de la economía por conceder al hombre una mayor importancia como móvil de la misma. De acuerdo con la solidez de los argumentos de la escuela clásica, le permitieron adquirir una autoridad extraordinariamente notoria en poco tiempo, no solo en Inglaterra, su cuna, sino también en otros países. A tal grado llegó su influencia que ya para las primeras décadas del siglo XIX encontramos un liberalismo económico triunfante. Dentro del liberalismo, el Estado debe reducir al mínimo su intervención en la vida económica. Este nunca llegó a cero. Desde los primeros tiempos se observaba que el laissez-faire no podía ser totalmente aplicado de inmediato, tanto porque ello resultaba imposible como perjudicial. Si entonces no hubo liberalismo absoluto, al presente menos, tal vez fue así porque se vislumbraba que el desenvolvimiento de la sociedad futura exigía aún mayores limitaciones. Pese a los tropiezos que desde un principio tuvo, casi 100 años después, hacia mediados del siglo XIX, la escuela clásica logra alcanzar su madurez completa, pero no bien había llegado a la cúspide de su gloria, cuando de inmediato tiene que iniciar el penoso descenso que habría de llevarla hacia la disminución de su influencia. Para subsistir tuvo necesidad de corregir y mejorar sus métodos, rectificar algunas teorías y dar concesiones en materia de economía política, pero siempre defendiendo sus bases estratégicas. El liberalismo no se comportó de la misma manera en los principales países donde imperó. Antes de hablar de las leyes económicas, analizaremos el concepto que Mill tenía de la conducta del hombre frente a los problemas sociales. Consideraba que ella era demasiado amplia para poder estudiarse exclusivamente a través de la economía. Para que esta ciencia pueda hacerlo, es necesario reducir los problemas a un solo, el económico. Aislado el campo, a la economía le interesa únicamente dos cosas: el móvil que impulsa al hombre a obtener riquezas y los medios que han de poner en juego para alcanzarla. El estudio de los demás aspectos de la conducta humana corresponden a otras ciencias. Pero la atención máxima de la economía debe ser enfocada no en los hombres en plural, sino en uno solo, en un hombre tipo, en el hombre económico, como le llamó Stuart Mill. Por esta razón la economía ve al hombre en forma distinta de cómo lo ve el ojo humano, mientras para aquella el hombre es un personaje abstracto, para que este es una realidad concreta. La economía tendrá que hablar de todos aquellos fenómenos o acontecimientos que se presentan como consecuencia de la búsqueda de la riqueza, excluyendo por supuesto cualquier otra inquietud, pasión o móvil que pretendan interferir. A fin de cuentas, habrá de verificar si es cierto que la humanidad solo se ocupa de adquirir y consumir riqueza. Según la escuela clásica, ningún conocimiento puede aspirar a la categoría de ciencia si se olvidan las leyes naturales. Son como son y nada más. Buenas o malas, al hombre no le queda otro recurso que adaptarse a ellas, pero siguen siendo universales y permanentes porque comer, vestir y habitar, por ejemplo, son necesidades que tienen que satisfacerse en todas partes y se han satisfecho en todos los tiempos. Las leyes económicas son el resultado de la libertad. Ambas cosas se relacionan entre sí. Su establecimiento es espontáneo porque los actores son seres libres, pero la libertad opera bajo ciertas condiciones tales como las relaciones que necesariamente se establecen entre individuos y los obstáculos que crea el medio físico. Son 7 las grandes leyes del liberalismo que a continuación hablaremos sobre ellas. La primera ley es el interés personal. La segunda ley es la libre competencia.
Deja que cada individuo se convierta en juez de sus propios intereses, porque tendrá buen cuidado en buscar y seguramente encontrar el camino más idóneo para el lograr de sus fines. La tercera ley es la población. Stuart Mill detesta a las familias numerosas y declara que el obrero nunca mejorará su condición económica si no restringe el crecimiento de su población. La cuarta ley es la oferta y la demanda. La ley de oferta y demanda se formula de la siguiente manera: el precio de bienes y servicios, que es el trabajo, el capital y la tierra, varía en razón directa de la demanda y en razón inversa de la oferta. O sea, si la demanda aumenta, el precio tiende a subir, y si disminuye, el precio tiende a bajar. En cuanto a la oferta, si esta crece, el precio tiende a disminuir, y si decrece, el precio tiende a subir. La quinta ley es el salario. El salario no podía escapar a los efectos de la doble ley. Así, hay un salario corriente y un salario natural o necesario. El primero se determina por la oferta y la demanda, entendiendo por oferta aquella parte del capital circulante destinado al pago de salarios, y por demanda el número de obreros en busca de trabajo. El segundo se fija de acuerdo con el costo de vida del trabajador. La sexta ley es la renta. Mill entiende esta idea a los productos industriales. Las capacidades personales también se cotizan a diferente precio. A mayor capacidad, mayor precio, y a menor capacidad, menor precio. Así es como queda considerablemente amplia la ley de la renta. Y por último, la última ley, el cambio internacional. En el cambio internacional, la oferta y la demanda juegan un papel muy importante, ya que su operación adecuada puede reportar grandes ventajas a los países que comercian. Precisa que el país menos industrializado es quien recibe el máximo beneficio, debido a que sus condiciones de escaso desarrollo económico lo obligan a colocar en el mercado una mayor cantidad de mercancías. El pensamiento de Mill fue eléctrico al aceptar solo la parte de cada una de las dos grandes doctrinas, que hasta entonces se disputaba la supremacía y socialismo. Al efecto, elabora un programa de 3 puntos cuya pretensión es dar la máxima libertad individual para producir la riqueza. La primera es la abolición del asalariado. Según Mill, el salario tiene efectos destructores de la individualidad, pues mientras por una parte mediante el salario el trabajador produce bienes y servicios, por la otra se le despoja de la propiedad de todo el producido. Para evitar esta contradicción, Mill propone un tipo de asociación en donde los trabajadores en plan igualitario poseen comunalmente el capital y administren la empresa bajo el sistema de elección de sus funcionarios. La segunda es la abolición de la renta por el impuesto. Nuevamente encontramos en la renta de la tierra que Mill veía como un hecho anormal, la contradicción como el individualismo, ya que en este caso la renta es detentada por quien no ha intervenido para nada en su producción. Y dentro del individualismo, cada quien obtiene el resultado de sus propios actos. El tercer punto es la limitación del derecho de herencia. También la herencia es contraria al principio individualista, porque permite que ciertas personas adquieran riquezas sin haber contribuido en nada para crearlas. Pero no solo este principio resulta afectado, sino también la ley de la libre competencia, puesto que la herencia sitúa a quienes la adquieren en una condición ventajosa con respecto a los demás competidores. Mill consideró el desarrollo económico como una función de la tierra, y el trabajo son los dos factores originales de producción. El capital es una reserva previamente acumulada de los productos de la mano de obra anterior. El aumento de la riqueza es posible si la tierra y el capital ayudan a aumentar la producción más rápido que la fuerza de trabajo. Entre sus análisis, Mill investigó el proceso de formación de los salarios, el valor de los bienes basándose en su utilidad y la relación real de intercambio. Mill también expuso la idea de un estancamiento del capitalismo por la reducción progresiva de los beneficios y propuso diversas medidas para la mejora de la distribución de los ingresos de la sociedad.